Bien, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos transmitiendo por YouTube también en vivo, así que cuando quieran. Oh, ahí está. Está volteado. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ya tenemos sala llena, así que ya no tenemos mucho que esperar. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Guaraní. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, por lo menos yo escucho perfecto. Perfecto, sí, se escucha. Hola. Se escucha bien, Hernán, Perdón, tengo acople. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos Perfecto. bien. Buenísimo. Bueno, nada, como les decía, bienvenidos a esta nueva edición de los webinars de SIU, en este caso el de Guaraní, donde vamos a abordar una temática que, por lo que vimos respecto de la cantidad de gente que se ha sumado al webinar, ha despertado bastante interés y que también cobra importancia en el contexto en el que estamos de virtualidad, que es la vinculación con Moodle. Bueno, como ustedes saben, la historia de la vinculación con Moodle lleva bastante tiempo respecto de Guaraní, donde en algún momento intentamos hacer, en realidad, la vinculación en general con las plataformas de educación virtual. Habíamos intentado hacer algo un poco menos atado a una plataforma que resultaba un tanto engorroso y un tanto difícil de vincular, hasta que, bueno, definimos que definitivamente íbamos a trabajar con una plataforma específica que es la de Moodle. Así que, bueno, el objetivo de este webinar es contarles, en principio, como la parte principal del webinar, las funcionalidades que hoy existen en el sistema respecto de la vinculación con Moodle, y en una segunda instancia contarles un poco cuál es nuestro plan de trabajo hacia adelante, hacia lo que queda, hacia lo que resta del año y probablemente algunas cuestiones el año que viene respecto de esta vinculación y de cómo ir incorporando nuevas funcionalidades para tratar de acompañarlos en todo lo que es la virtualidad. Así que los voy a dejar con Martín, que les va a empezar a contar un poco sobre todo esto. Buen día a todos, gracias Hernán por la introducción. Como bien les decía, vamos a estar hablando en este webinar sobre esta vinculación entre las dos plataformas, la plataforma de Guaraní y la de Moodle. Y vamos a tener también en cuenta aquí las nuevas mejoras que se incorporaron ya en la última versión publicada, que fue la 3.19.0, e incluso hablarles de las cosas también que se están trabajando para próximas versiones. Lo primero que tenemos que aclarar es que hoy por hoy el flujo de los datos es unidireccional, es decir, los datos pasan de Guaraní hacia Moodle. Y también vamos a hablar un poquito de lo que son las correspondencias entre versiones. A lo largo de las diferentes versiones que fuimos sacando de Guaraní, se fue realizando el testeo con lo que eran las plataformas de Moodle para poder asegurar el funcionamiento correcto con las versiones más actuales del sistema. Por eso hoy por hoy, la versión 3.19.0 de Guaraní ya es compatible hasta la versión 3.10 de Moodle. ¿Cómo es más o menos el flujo del circuito en la vinculación entre los sistemas? Perdón, Martín, se te escucha un toque bajo. Si te puedes acercar más al micrófono. A ver. Mira que el micrófono acá, ¿sí? Ahí va, Sí, ahí a ver, está bien. ahí se escucha yo subo un mejor. poco más la voz. No, está bien. Ahí está bien. El primer paso de lo que hay que hacer es justamente hacer la vinculación entre las plataformas. Una vez que ya tenemos instalado nuestro sistema de Guaraní y nuestro sistema de Moodle, vamos a tener que hacer el macheo para que ambas plataformas estén vinculadas.
Una vez que ya tenemos hecho esto, luego lo que vamos a tener que hacer, si es que venimos con una plataforma de Moodle que ya tenemos en uso, va a ser vincular los usuarios entre ambos sistemas. Y una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a entrar propiamente al circuito de generación de cursos, ya sea los cursos virtuales para comisiones o, lo que se incorporó en la versión 3.19, cursos virtuales para mesas de examen. Empecemos entonces viendo cómo es la configuración de la vinculación entre los sistemas. Una vez que ya tenemos nuestras dos plataformas instaladas, para hacer el macheo entre ambas, vamos a utilizar la operación administrar configuración del sistema. Allí se nos van a aparecer listadas todas las plataformas de Moodle que tengamos ya vinculadas. Vamos a poder hacer modificaciones en esa vinculación a través del icono de la lupa, o vamos a poder agregar una nueva plataforma de Moodle para vincular a través del botón agregar. Cada vez que incorporemos una nueva plataforma, vamos a tener que llenar una serie de datos que van a estar divididos en 3 solapas: datos principales, roles de usuario y categorías del curso. Entre los datos principales, lo que vamos a tener que indicar son los datos de nuestra plataforma Moodle para poder hacer la vinculación, es decir, su nombre, el host, la URL y el token. Y vamos a tener aquí un botón para poder probar esta configuración y ver que el macheo se está haciendo de forma correcta. Adicionalmente, lo que vamos a tener que indicar aquí también es para qué responsables académicas de las que tenemos en el Guaraní va a estar disponible esta vinculación con la plataforma de Moodle. Una vez que indicamos los datos principales, pasamos a la solapa de roles de usuarios. Aquí lo que vamos a tener que hacer es machear los roles que tenemos para los usuarios de Guaraní con los roles que posee el Moodle. Para los alumnos vamos a diferenciar lo que son los alumnos de las propuestas formativas y los alumnos de los planes de tipo curso, y decir qué rol van a tener estos alumnos en Moodle cuando se los matriculen los cursos. Y por el lado de los docentes vamos a diferenciar, por un lado, los docentes con las responsabilidades que poseen en Guaraní para las comisiones, como pueden ser titular, JTP, ayudante, o las que ustedes deciden incorporar al sistema, y cuáles van a ser los roles que va a tener Moodle esos docentes cuando se los matricule en los cursos. Y lo mismo vamos a hacer para los roles de los docentes en las mesas de examen. Por último, tenemos la solapa de categorías de cursos, que hoy por hoy lo que nos presenta esta solapa es definir cuál va a ser la categoría por defecto en la cual se van a estar creando los cursos virtuales que generemos en Moodle. Aclaramos que es una categoría por defecto que indicamos acá. En el momento en el que creamos las comisiones, vamos a poder modificar esta categoría. Bien, hacemos aquí una aclaración porque vimos en la primera solapa que nosotros podemos indicar para qué responsables académicas queremos estar vinculando nuestra plataforma de Moodle. El sistema nos va a permitir tener un único Moodle para toda la institución, o bien poder tener varios Moodles diferentes vinculados a distintas responsables académicas. Por ejemplo, como vemos aquí en pantalla, podemos tener una responsable académica vinculada a una plataforma de Moodle, podemos tener otras 2 responsables académicas vinculadas a una misma plataforma de Moodle y una última vinculada unilateralmente a otra plataforma. Algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos esta vinculación, y es lo que habíamos hablado de que tenemos 2 escenarios posibles. Uno es vincular una plataforma de Moodle nueva, es decir, que no posee datos aún, o podemos tener el escenario de vincular una plataforma de Moodle que ya la tengamos en uso. Una situación muy clara de esto podría ser si venimos usando una versión de Guaraní anterior a la versión 3.16, es decir, que no estaba vinculada con Moodle, por lo cual tenían tal vez un Moodle con alumnos y cursos que lo iban manejando por separado. Al versionar a una versión más actual del Guaraní, se vincula esta plataforma de Moodle, y lo que hay que hacer en ese caso entonces es hacer la vinculación de los usuarios. Es decir, que los usuarios que tenemos en Guaraní
machen con los usuarios que ya tenemos en esta plataforma de Moodle. Para eso lo podemos usar de forma masiva a través del comando que vemos aquí en pantalla. Este comando va a realizar la vinculación entre los usuarios y a modo de parámetros le podemos decir qué dato va a ser el que va a tener en cuenta para realizar esta vinculación. Esto puede ser que lo realice a través del username, es decir, que coincida el nombre de usuario de Guaraní con el nombre de usuario de Moodle, o puede ser a través del nombre completo, del correo electrónico, o que tenga que coincidir estos tres elementos, es decir, tanto el username, el full name, como el email. Esto es para hacer la vinculación de los usuarios de forma masiva. También podemos hacer la vinculación de los usuarios de forma individual. Para eso vamos desde Guaraní a administrar personas, seleccionamos el usuario de Guaraní al que le vamos a querer machear nuestro usuario de Moodle y vamos a ir a la solapa Moodle. Allí vemos en nuestro ejemplo que no tenemos todavía ninguna vinculación de este usuario en alguna de las plataformas de Moodle. Para eso hacemos clic en nuestro botón de agregar y lo que vamos a ver es una pantalla donde vamos a tener que seleccionar en primer lugar la plataforma de Moodle vinculada a la que le queremos vincular el usuario, ya que como dijimos podemos tener más de una plataforma. Y una vez seleccionada la misma, vamos a seleccionar cuál va a ser el usuario de Moodle de esa plataforma que va a estar vinculado a nuestro usuario de Guaraní. Una vez que ya tenemos hecha la vinculación tanto de las plataformas como también de los usuarios, pasemos entonces ahora a ver cómo es la generación y vinculación de cursos, tanto para comisiones como para mesas de examen. Y aquí vamos a poder diferenciar dos procesos. Uno es el proceso individual, en donde vamos a estar vinculando o creando cursos para una comisión en concreta o para una mesa de examen en concreta. Y los otros son los procesos masivos, donde la generación de cursos lo vamos a hacer masivamente, tanto para comisiones o bien para mesas de examen. Empecemos primero viendo cómo son los procesos individuales. Si nosotros queremos vincular o crear un curso de Moodle a una comisión, vamos a ir a la operación de administración de comisiones, vamos a seleccionar la comisión en cuestión y vamos a ver que vamos a contar con una solapa, que es la solapa de Moodle. Al ingresar allí, vemos esta pantalla donde se nos van a presentar dos opciones. La primera es para crear un nuevo curso de Moodle asociado a esta comisión y la otra es para vincular un curso ya existente a esta comisión. Si queremos crear un nuevo curso, vamos a tener que completar los datos del mismo. El sistema por defecto ya nos va a traer unos datos, no va a generar automáticamente un nombre para este curso, un nombre abreviado, la categoría por defecto, que es la que indicamos cuando hicimos la vinculación entre los sistemas, una descripción, indicar si el curso es visible o no, las fechas de inicio y fin del curso de Moodle, que por defecto nos va a traer las fechas del periodo lectivo, las fechas de dictado. Y también vamos a tener las opciones, si deseamos, además de crear el curso, importar contenido de otro curso que ya exista, y también si queremos en el mismo proceso, matricular a los alumnos de la comisión. Si en vez de crear un nuevo curso, deseamos vincular la comisión a un curso que ya exista, entonces lo que vamos a tener que hacer simplemente es seleccionar algún curso de la plataforma de Moodle que tengamos vinculada para vincularlo a nuestra comisión. Adicionalmente, también vamos a poder indicar si también queremos matricular a los usuarios de la comisión en el curso que estamos vinculando. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando queremos vincular nuestra comisión a un curso ya existente, solo se nos van a listar aquí para seleccionar aquellos cursos de Moodle donde ya estén matriculados algunos de los docentes que tenemos indicados para nuestra comisión. Es decir, el macheo aquí de los cursos disponibles se va a realizar a través de los usuarios de los docentes. Una vez que ya creamos un nuevo curso o que vinculamos nuestra comisión a un curso ya existente, la solapa de Moodle se nos va a presentar de la siguiente forma. Se nos va a mostrar la información del curso que tenemos vinculado y vamos a tener las opciones de desvincular el curso
y de actualizar las matrículas de los docentes y de los alumnos. Esto quiere decir que los docentes y los alumnos que tenemos en nuestras comisiones, matricularlos también en el curso de Moodle. Y aquí una aclaración importante es que tanto alumnos como docentes deben tener registrado su correo electrónico, porque el sistema, a la hora de hacer la matriculación en el curso de Moodle, va a tomar como identificador de la persona su correo electrónico. Por lo tanto, cada uno debe tener registrado un email y no deben repetirse entre sí. No debe haber, por ejemplo, 2 alumnos o más que tengan el mismo correo electrónico, ya que si no ahí se presentaría un error y no se podría matricular a los alumnos. Eso respecto a lo que es la vinculación o creación de cursos para comisiones. Ahora bien, como dijimos, en la versión 3.19 se agregó también esta misma vinculación de cursos de Moodle con mesas de examen. Entonces, si queremos crear o vincular un curso de Moodle en una mesa de examen, vamos a ir a la operación de administración de mesas de exámenes, vamos a seleccionar la mesa en cuestión y dentro de la mesa vamos a seleccionar el llamado, ya que si contamos con varios llamados, la creación de los cursos no es por mesa, sino por llamado. Y allí vamos a ver la solapa de Moodle y vemos que es exactamente igual que lo que vimos para las comisiones. La vinculación, tanto para mesas como para comisiones, tiene la misma funcionalidad que vimos antes y se van a tener que completar y realizar los mismos pasos. Pasemos ahora entonces a ver lo que son los procesos masivos. Si queremos generar cursos virtuales para comisiones de forma masiva, vamos a utilizar la operación de generar cursos virtuales para comisiones masivamente. Allí lo primero que vamos a tener que hacer es buscar y seleccionar las comisiones para las que deseamos crear los cursos. Para eso vamos a utilizar nuestra herramienta de filtro, indicando la responsable académica, la propuesta formativa, el año académico y el periodo lectivo. En la parte inferior se nos van a listar todas aquellas comisiones que coincidan con nuestra búsqueda y vamos a tener un checkbox donde vamos a poder tildar aquellas comisiones para las que deseamos generar un curso virtual. Y vean que aquí en el medio se nos presentan una serie de opciones. Es decir, que además de generar cursos virtuales para estas comisiones, vamos a poder en el mismo proceso, si lo deseamos, actualizar la matrícula de los alumnos, actualizar la matrícula de los docentes, cambiar cuál va a ser la categoría de Moodle donde se van a generar estos cursos, y vamos a tener una opción que es agrupar comisiones de la misma actividad y crear un único curso virtual. Esta opción básicamente lo que hace es, supongamos que tenemos una actividad que es Historia Antigua Clásica y para la misma tenemos 4 comisiones, la A, la B, la C y la D. Si tildamos esta opción, el sistema nos va a crear un único curso virtual, Historia Antigua Clásica, al cual se le van a vincular las 4 comisiones. En cambio, si no tildamos esta opción, se van a estar creando 4 cursos virtuales, uno para cada una de las comisiones. Adicionalmente, tenemos en esta operación una opción para poder verificar los resultados anteriores que se hayan corrido en esta operación, ver qué cursos se han creado, qué usuarios se han matriculado y si ha habido algún error. Una vez que ya seleccionamos nuestras comisiones y adicionalmente las opciones extras que queramos indicar, vamos a hacer clic en procesar para correr el proceso. Se nos va a estar listando nuestro avance, como avanzando, y una vez que termine, se nos van a listar los resultados. Se nos van a decir cuántos cursos fueron creados o vinculados, y también cuántos alumnos y docentes fueron sincronizados en los mismos, y para cada uno de ellos, si se presentó algún error. Si efectivamente hubo resultados, como vemos en nuestros primeros 2 registros, se nos va a generar también un reporte donde se nos va a dar más detalle de los mismos. El reporte, por ejemplo, de los cursos creados o vinculados, se ve aquí, y queríamos aprovechar también aquí para mostrar cómo es que el sistema genera automáticamente el nombre del curso virtual y qué patrón utiliza para crearlo. El nombre de nuestro curso va a estar compuesto por
el nombre del periodo lectivo, el código de la actividad, el nombre de la actividad y el nombre de la comisión. Pasemos ahora entonces a ver cómo es este mismo proceso de generar cursos masivamente, pero en este caso para mesas de examen. Como podemos ver en pantalla, la operación es prácticamente igual. Aquí lo que vamos a estar filtrando en primer lugar con nuestra herramienta de filtro son las mesas de exámenes para las cuales vamos a indicar a través del checkbox si queremos generarle un curso virtual. Y las opciones que se nos van a listar aquí son la de actualizar la matrícula de los alumnos, la de actualizar la matrícula de los docentes y la de cambiar la categoría. ¿Cómo es que se generan en este caso los nombres de los cursos virtuales que se van a estar creando automáticamente? Bueno, en este caso, como se trata de cursos para mesas, el patrón que sigue el sistema para crear los nombres va a ser utilizar el nombre del turno, el nombre del llamado, ya que indicamos que que los cursos virtuales se crean por cada llamado que tenga la mesa, el código y el nombre de la actividad y el nombre de la mesa. Vimos así entonces cómo es que podemos crear o vincular cursos virtuales para comisiones y mesas de examen, tanto en forma individual como por procesos masivos. Pasemos ahora entonces a ver cuáles son las operaciones y accesos que existen desde el módulo de autogestión. Esto tanto para los docentes como para los alumnos, ya que por su lado el docente lo que va a poder realizar desde autogestión es crear o vincular cursos a sus comisiones, matricular alumnos y docentes de su comisión en el curso virtual y también desvincular cursos virtuales que tenga en su comisión. Y por su parte, el alumno lo que va a poder hacer es directamente desde su perfil de autogestión acceder a los cursos virtuales que tenga vinculados tanto a sus comisiones como a sus mesas de examen. Veamos un poco más en detalle esto. Cuando hablamos del perfil docente y de estas acciones que puede realizar, lo primero que tenemos que aclarar es cómo es que configuramos si queremos que el docente efectivamente pueda realizar esto o no. Esto lo configuramos desde el módulo de gestión, en la operación de administrar derechos por rol responsabilidad, donde dentro de la solapa de cursadas vamos a elegir la responsabilidad en cuestión y vamos a ver listadas todas las acciones que el docente podría realizar desde su módulo de autogestión y un checkbox para indicar si efectivamente queremos permitir que realice esas acciones o no. Y vemos allí que la tercera opción que tenemos listada en nuestra lista es la de administrar cursos virtuales de la comisión. Si efectivamente lo tenemos marcada, el docente va a poder ver cuando entra una comisión dentro de cursadas una solapa que es la de Moodle. Y allí vemos que el diseño es muy similar al que vimos desde el módulo de gestión. Al docente se le va a permitir las opciones de crear un nuevo curso virtual para la comisión o bien de vincular la comisión a un curso de Moodle ya existente. Y al momento de crear va a tener que indicar los mismos datos que vimos anteriormente para este curso virtual. Una vez que ya tenga el curso virtual creado o vinculado, en la solapa de Moodle le aparecerá de la siguiente manera. Le aparecerá la información del curso que creó. Va a tener aquí la opción de dirigirse directamente al curso. Va a poder desvincularlo si así lo desea. Y va a poder actualizar la matrícula de los alumnos y del resto de los docentes que estén en la comisión. En este caso, los docentes ya coinciden todos los que se encuentran en la comisión con los que se encuentran en el curso, por lo cual no da esa opción, pero sí para los alumnos. Y, como decíamos, desde el perfil alumno, lo que va a poder hacer el estudiante es, desde el reporte Mis inscripciones, va a poder ver cuáles son todas las inscripciones que tienen realizadas para las comisiones o para las mesas de examen, y en cada una de ellas vemos que hay una columna que es la de Moodle, y si efectivamente la comisión o la mesa de examen tiene un curso de Moodle vinculado, le va a aparecer este botón que vemos acá que es Ir, el cual lo va a redirigir automáticamente a este curso de Moodle. Y es importante aclarar que cuando se redirige a este curso de Moodle,
no va a tener que loguearse nuevamente en la plataforma de Moodle, sino que el sistema está preparado para que pueda ingresar ya logueado en la misma, para así poder evitar pasos. Por último, lo que les queríamos hablar un poco es sobre las mejoras y novedades que tenemos en análisis para poder sumar en próximas versiones. En primer lugar, queremos incluir algunas mejoras en la operación de administrar configuraciones del sistema. Esta primera operación que les mostramos para vincular tanto el guaraní con la plataforma de Moodle. En primer lugar, vamos a empezar por cambiarle el nombre para poder ponerle un nombre más intuitivo. Y además estamos pensando en poder hacerle algunas mejoras, tales como poder indicar categorías por defecto, no para toda la plataforma, sino, por ejemplo, para las responsables académicas que tenemos indicadas para esa vinculación. También estamos analizando la posibilidad de vincular comisiones a cursos en los que los docentes no se encuentren asociados. Como vimos cuando hacíamos la vinculación de una comisión con un curso virtual, aclaramos que solamente nos listaba aquellos cursos virtuales en los cuales ya estén matriculados algunos de los docentes de la comisión. Lo que estamos trabajando es para que se pueda hacer esta vinculación sin necesidad de que tenga que estar alguno de los docentes de la comisión ya matriculado en el curso de Moodle. También queremos mejorar el circuito de matriculación del alumno cuando no poseen un mail registrado, para que en esos casos se le envíe una notificación al alumno a su portal de autogestión, donde se le indique que no se lo pudo vincular en el curso virtual debido a que no posee un mail y que por favor actualice esa información para poder realizar el proceso. También queremos incorporar un comando para así poder generar un CSV de usuarios que nos permita realizar de forma más flexible y más práctica la vinculación de los usuarios cuando se utilizan plataformas que ya tienen en uso. Y queremos ver la posibilidad de vincular una responsable académica a más de una plataforma de Moodle. Como vimos al principio, decíamos que podíamos tener un único Moodle para toda la institución, podíamos tener un Moodle para cada responsable académica o varias responsables académicas vinculadas a un mismo Moodle. Lo que estamos trabajando para poder sumar en próximas versiones es la posibilidad de que una misma responsable académica puede estar vinculada a más de una plataforma de Moodle. En ese caso, disculpa Martín, sí. En este caso sobre lo que estamos avanzando es sobre la posibilidad de que cuando vamos a hacer una vinculación nos liste todas las opciones que tendríamos disponibles de plataformas. No es que vamos a poder vincular una misma comisión a 2 plataformas en simultáneo, sino que nos va a mostrar un combo con las opciones disponibles. Exactamente. Y por último, otra de las novedades sobre las que estamos trabajando es la de permitir obtener datos desde Moodle hacia Guaraní. Es decir, que que deje de ser unidireccional el flujo de los datos, sino también que desde Moodle se puedan obtener datos que pasen a Guaraní. El ejemplo más claro de esto es las notas, lo cual nos presenta un gran desafío, justamente el ver de qué manera se pueden hacer el macheo de lo que son las escalas de notas de Guaraní con las escalas de notas de Moodle. Y acá también otra pequeñísima aclaración, es que por ahí lo veíamos con los chicos en un repaso que hacíamos ayer de la presentación, por ahí confunde esto de la flecha que va desde Moodle hacia Guaraní. Es importante aclarar que si bien estamos trabajando para obtener datos de Moodle, siempre la comunicación va a ser unidireccional, es decir, que Guaraní va a ir a buscar datos a Moodle y se los va a traer, y no que Moodle va a hacer un put de información en Guaraní. Eso también es importante aclarar. Exactamente. Estas dobles flechas en realidad le estamos poniendo más desde una óptica funcional y no desde una óptica técnica. Y bueno, como les decíamos, es todo un tema el ver cómo es que funcionan las escalas de notas, así que también los invitamos a que nos compartan sus experiencias, que más ustedes utilizan mucho más el Moodle, cómo es que utilizan estas escalas de notas. Así que sin más que agregar, les agradecemos por la paciencia en esta presentación
y abrimos el espacio tanto de preguntas como de comentarios para todo lo que nos quieran hacer llegar. Algunas se fueron respondiendo en la presentación. A ver si llegan más. Hay profesores que crean sus propias escalas de nota. Ese es el principal problema que vemos ahora en lo que tiene que ver esta obtención de notas sobre los cursos de Moodle, justamente porque para poder obtener y llevarse esas notas que se ponen en el Moodle a Guaraní, tienen que coincidir esas escalas de nota. Entonces ese es el principal problema que tenemos. Puede hacerse la vinculación con un Moodle alojado en un proveedor externo. Sí, no importa dónde está alojado el Moodle, siempre y cuando ustedes tengan la información que hay que poner, que es básicamente la URL y el hash ese, nada más. No sé, Leo, si podés, si hay que hacer alguna aclaración extra, pero entiendo que no, que el Moodle puede estar alojado en cualquier servidor, no necesariamente en el mismo que está alojado en Guaraní. Claro, Seba, sí, exactamente. Puede estar en otro servidor y mientras tenga acceso al Guaraní por URL y tenga el token, ya puede acceder a la API REST de Moodle. Así que sí, tal cual. Bárbaro. Los permisos que se les otorgan a los docentes en Guaraní pisan a los permisos que tienen sobre Moodle. No sé si querés que conteste acá o preferís contestar vos. Esto es básicamente lo que mostrábamos en la primera operación sobre la vinculación a las plataformas, cuando asociábamos los roles que tiene en Guaraní con los roles que va a tener en Moodle. Los permisos que va a tener el docente se van a vincular a esos roles. Es decir, el docente va a tener en Guaraní los permisos para hacer que se identifiquen en Guaraní. Cuando opera en Moodle, va a tener los permisos que le da su rol de Moodle. Y esta identificación y el macheo de los roles lo hacemos a través de esa operación. Es decir, si decimos que un docente que es titular en su comisión va a tener determinado rol en Moodle. No sé si se entiende. Sí, está claro, Martín. Pamela nos pregunta si actualizamos a 3.19, ¿los permisos de los docentes con respecto a la vinculación se mantienen los mismos configurados o por defecto pueden hacer todo? Entiendo que tienen una versión anterior a 3.19 ya vinculada con Moodle. Si actualizan, se va a mantener todo como está. Exactamente, lo que van a tener que agregar sí son el macheo de los roles para los docentes de mesas de examen. Bien. Agus nos dice que están en 3.18 y 3.4 de Moodle, pensando en pasar a 3.9. Sí, bueno, hay que revisar siempre, como respondía antes, la tabla de correspondencia entre versiones. Ustedes están en 3.18. ¿Cuál es, Martín, la correspondencia? ¿Hasta cuál? Hasta 3.5 y 3.6, ¿no? Hasta 3.10 se vincula. ¿Pero con 3.18? Sí, sí. Bien, entonces sí, van a poder actualizar a 3.9. ¿Podrían repasar la vinculación? Nos pregunta Pablo. Bueno, va a quedar disponible el webinar para que lo vuelvan a ver después si quedó alguna duda. No sé a qué hace referencia, Pablo, si nos querés ampliar con esto de repasar la vinculación. ¿Cómo se da la vinculación? Es lo que explicamos al comienzo. O tal vez están haciendo la consulta del paso previo de la vinculación, porque nosotros arrancamos la presentación diciendo que ya están disponibles, o sea que Se trabó, ¿no? ¿O se me trabó solo a mí? No. Sí, se No, trabó. no, no, se trabó. se me trabó Ahí a mí. está. Sí, ahí volviste. Bien.
No, decía que nosotros arrancamos la presentación, decíamos que se puede seleccionar. Me vuelvo a... Sí, Sí, se te está sí. cortando un poco. Si querés, completo yo la idea. Dale. Nosotros la presentación la arrancamos teniendo en cuenta que la instalación de los sistemas ya está realizada, es decir, que ya se tiene instalado el Guaraní y que ya tienen instalado el Moodle. Una vez que eso ya está hecho, la vinculación se da a través de esa operación que explicamos, la de administrar configuraciones del sistema. Ahí van a indicar, bueno, el nombre de este Moodle, el token, la URL, no me estoy acordando más ahora qué otro dato es el que tienen para dar. Ahí les confirmo. Y el host, es lo que me faltaba, importante. Entonces, es a través de esos 4 datos que les van a estar indicando al Guaraní cuál es el sistema de Moodle que van a estar vinculando. Bien, Javier nos pregunta, si tengo un Moodle por unidad académica y un alumno está en 2 carreras, ¿puedo vincular al alumno en cada Moodle o un alumno puede tener un solo Moodle? No, la vinculación se hace por responsable académica. Si un alumno está en 2 responsables académicas, va a estar vinculado a cada uno de los Moodles. Mariana nos pregunta si la vinculación es mediante REST. Sí, es a través de la API. De servicios REST. Consulta en la generación masiva de cursos y mesas. ¿Solo sirve para crear o también para actualizar las matrículas? Sí, como vimos, es una de las opciones extra que aparecen en la parte del medio, entre la herramienta de filtro y el listado de las comisiones. Vimos que tenían una serie de opciones. Una es la de actualizar las matrículas de los alumnos, la de actualizar la matrícula de los docentes, la de esa que explicamos de querer agrupar todas las comisiones de la misma actividad en un mismo curso. Bien, Gabriel nos pregunta... Ay, perdón. No, Disculpen un segundito, justamente yo hice esa pregunta. Me refiero a si ya está creado, por ejemplo, yo lo creo en forma masiva y lo actualizo. Después se me matriculan otros estudiantes y si puedo ir a esa misma operación y actualizarlo, ya estaba creado el aula. A eso me refería yo. Sí, está la opción de actualizar. Sí, en realidad allí para actualizar una vez que ya el curso está creado, deberían hacerlo desde la comisión. Obvio, claro, sí. Sí, no desde esta operación masiva. La operación masiva es para cuando quieren crear el curso y si en el mismo proceso de creación quieren actualizar la matriculación. Una vez esa es la pregunta, tengo que ir comisión por comisión actualizándolo, no puedo desde esa operación, esa era la pregunta. Claro. No, la operación es más para la creación de cursos. Si ya están creados, no les va a permitir, no les va a listar directamente la comisión ahí para seleccionarla. En realidad lo más práctico es que la actualización de las matrículas las realice el propio docente. Por eso les mostrábamos que también la tiene el docente ahí la opción de realizarlo. Bien, nos preguntan si se puede agregar algún reporte para cuando falla la creación o la vinculación de la comisión. Hoy para detectar eso hay que revisar el log. Sí, es algo que tenemos sobre lo que hablamos. Volvemos a tomar nota de esto. Buenos días, consulto por el single sign-on. En la documentación indica que está aprobado con Moodle 3.4 y 3.5. Estoy viendo que el plugin de User Gate Authentication está disponible solo hasta la versión 3.8. ¿Saben o probaron si existe algo para versiones más nuevas de Moodle? Sí, Leo. también había consulta antes sobre este mismo tema de qué forma es que vincula el login. Creo que lo probamos con la última versión, la última versión, la más nueva que probamos era la Moodle 3.10 y funcionó. O sea, dicen que el plugin ese no está para la 3.10. Vamos a revisarlo, pero nosotros hicimos una prueba con
Moodle 3.10 y funcionó la parte de single sign-on. Bien. Bueno, Germán nos hace una pregunta por afuera del tema de la reunión. Sí, Germán, se puede usar guaraní, se puede utilizar en el Instituto de Formación Técnica. Tenés que escribir a vinculación@ciu.edu.ar y ahí te van a dar más información sobre cómo acceder a la herramienta. Pamela nos pregunta si el acceso de los estudiantes desde autogestión al curso virtual, desde autogestión al curso de Moodle se da de manera automática presionando ir, aunque las contraseñas de las distintas plataformas no coincidan. No, pero si está hecha la vinculación con los usuarios, ahí va a pasar derecho. Claro, porque en ese caso, o sea, no importa que las contraseñas no coincidan, sino que se produce una vinculación entre Guaraní y Moodle, donde al usuario de Moodle se le asigna, internamente se le asigna el ID de persona de Guaraní, y con ese campo logra hacer la vinculación y bueno, el login se hace a través de un token. O sea, no importa que la contraseña sea distinta, eso no afecta. Bien. Pilar nos dice, si hay cambios en las inscripciones de comisión ya vinculadas, con el botón actualizar se realizan los cambios. Es decir, que si hubo bajas, ya no aparecerán más en la comisión de Moodle, tanto el alumno como el docente. Y pasa lo mismo para las altas, perdón. Si la actualización la hacemos desde, como decía Martín, desde la comisión, tenemos un botoncito que nos permite actualizar esa vinculación, así que se van a dar las altas y las bajas. Buen día. ¿Puedo Sí. hacer una consulta? Que era muy larga para escribirla. Bárbaro, sí. Se te escucha un poco bajito. Perdón, a ver, me voy a acercar al micrófono. Mi consulta es, a ver, en la vinculación con las mesas de examen, me parece fantástica porque se hacen previo. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, el tema de las cursadas, de las comisiones, la inscripción se hace posterior a que inicie el cursado. Entonces, en este caso, digamos, si hacemos esta vinculación, no tendríamos los inscriptos o la matriculación en Moodle hasta tanto no se hagan las inscripciones. Eso podría hacerse, digamos, la matriculación quizás en Moodle y después que eso se vea en las inscripciones en guaraní, o es una limitación a la que se referían con la bidireccionalidad, digamos, de la vinculación. A ver, perdón porque no estoy entendiendo la consulta. Vos decís que tendrías la posibilidad de o sea, no entiendo qué vincularías en Moodle antes de generar la comisión, digamos. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, generamos las comisiones, pero las inscripciones son posteriores al inicio del cursado. Estamos hablando de al menos, no sé, 2 semanas posterior la inscripción. Entonces, ¿cómo hacemos que los estudiantes puedan acceder a los cursos de Moodle? O ya los tenemos que matricular antes en Moodle que la inscripción en guaraní. ¿Se entiende? Por un lado, vos vas a tener la vinculación de lo que son todos los alumnos con el Moodle. Esa vinculación de usuarios, ustedes la pueden hacer de manera previa. Después, una vez que vos tengas la comisión generada, podés crear o vincular esa comisión a un curso de Moodle. O vos podés decir, desde guaraní, generame el curso y vinculámelo, o podés vincular a un curso ya existente. Eso lo pueden manejar ustedes. Y una vez que tengan las inscripciones a la comisión, ahí lo que harían es actualizar los alumnos, digamos. Podrían pasar los alumnos en ese momento. No sé si estoy entendiendo bien la consulta. Claro, el tema es que igualmente tendríamos que hacer la matriculación aparte. O sea, yo lo que entendía era que cuando se vinculaba esto, al hacerse la inscripción, se matriculaban, digamos, quienes hicieran la inscripción por guaraní a Moodle. Eso es lo que había entendido. Es que sí se vinculan.
claro, al ser posterior la inscripción a la cursada, o sea, el estudiante se perdería 2 o 3 semanas de poder acceder a Moodle hasta tanto haga la inscripción. Entonces, igualmente tendríamos que hacer independientemente la matriculación por Moodle, ¿se entiende? Lo que te consultamos, Natalia, ¿es normal esto de que las inscripciones sean posteriores? ¿Y cómo es que entonces identifican qué alumnos son los que van a estar efectivamente cursando si no realizan la inscripción con anterioridad? Y en principio comienzan a cursar y después se formalizan su inscripción, digamos. Lo que pasa es que todo depende del periodo, porque nosotros, por ejemplo, a principio de año, el cursado empieza a principios de marzo y las reinscripciones se hacen después de que termina como el año académico anterior, que es hasta el 31. Entonces siempre esperamos al menos esas semanas para que puedan ellos ya saber cuál es su situación respecto del año académico anterior. Claro, acá lo que sucede es que tal vez no está pensado tanto el circuito de guaraní de esa manera de comenzar la cursada sin tener todavía hechas las inscripciones. Esa es la cuestión. O sea, ustedes lo manejan como sabiendo que por cohorte, tipo, tales alumnos ya van a tener que cursar esta materia, y no es que es algo electivo que el alumno elige qué materias va a cursar. Exacto, y de hecho con los ingresantes, por ejemplo, pasa lo mismo, porque encima de ellos los esperas, por normativa de la universidad, tenemos hasta mayo para que ellos completen su documentación y se matriculen. Y el semestre empezó en marzo, por ejemplo, el cursado. Pero bueno, esa era mi consulta en ese sentido. Bien, lo tomamos como algo a analizar. La verdad es que es un escenario que no lo teníamos previsto, pero nos sirve para analizarlo. Bueno, gracias. Vi una Dale, pregunta que como que se va repitiendo, y nosotros esto como que lo habíamos analizado en un momento. ¿Qué pasa? Cada vez que se van inscribiendo los alumnos a una comisión, el docente o el administrativo en Guaraní Gestión tiene que ir a la comisión y darle al botón actualizar alumnos para que los matricule en el curso de Moodle. Y lo que nombraron preguntaron en varias preguntas es como que si se puede hacer automático, y en parte sí se podría, de que cada vez que un alumno se inscribe, ya en el momento que se inscribe a la comisión, vaya directamente y lo matricule en el curso de Moodle, si tiene curso vinculado. Eso, para que quede claro, porque hubo varias preguntas con eso. Y sí, creo que lo estábamos analizando ese caso. Bien. Hola, buen día. Me consultan son: las claves de los usuarios se vinculan entre Guaraní y Moodle. Cuando vincula un usuario, ¿se crea en la base de Moodle o siempre lo consulta de la base de Ciu Guaraní? Bueno, es lo que decíamos antes. Ustedes realizan la vinculación entre usuarios, y si no existe, si ese usuario ya está en la base de Moodle, lo vincula al de Guaraní, y si no existe, lo crea. ¿Es así, Leo? Claro, exacto. Nosotros lo que son las vinculaciones lo guardamos en una tabla de la base de datos de Guaraní. Le decimos, tal persona de Guaraní está vinculado, tal usuario de Moodle. Si ya existe una vinculación, lo va a matricular a un curso y nada más. Si no existe vinculación con usuario de Moodle, va a proceder primero a crear el usuario y luego a matricularlo. La creación lo va a hacer replicando los datos de Guaraní. El nombre, apellido, email. Le va a poner en Moodle, le va a poner los mismos que están en Guaraní. Así funciona. Bien. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Ay, perdón, Sebastián. No hay problema. Nosotros tenemos muchos problemas a la hora de la articulación entre Moodle y el Guaraní. Tenemos usando versión 3.18 de Guaraní y la versión 5.9 de Moodle. Yo no sé, ahora, esto que había dicho Martín,
de las tablas, no sabemos si a lo mejor estamos en una versión vieja de Moodle y por eso nos está causando tantos problemas, porque, por ejemplo, en este primer cuatrimestre, cuando quisimos vincular las comisiones que teníamos del primer cuatrimestre, lo tuvimos que hacer todo manual por CSV, porque nos tiraba error permanente a la hora de la matriculación de alumno al Moodle. Nos decía que no existían, que no tenían mail, algunos estudiantes puntuales, y a veces no nos decía cuál era el problema. Pero bueno, nos fijamos, hicimos 20 millones de pruebas y nos seguían tirando errores. No sé si lo pusimos en foro, pero bueno, como lo teníamos ahí, estábamos en producción, tuvimos que hacerlo manual. ¿Puede ser que esto les pase a otras universidades? ¿Es solamente a nosotros? ¿Hay algo que estemos haciendo mal? A ver, si ustedes tienen alumnos que no tienen definido un mail, sí, no los va a vincular. No era el Porque, caso. ¿cómo? ¿Eso no les pasaba? O sea, todos tenían mail y sin embargo el error de que no tenían mail nos lo decía constantemente. No sé, teníamos 30, por decirte, ¿no? 30 estudiantes en la comisión de matemática, los queríamos matricular a un curso, aparte hacíamos la vinculación, el tema de la vinculación con un curso existente y todo eso, se vinculaba perfecto. Pero a la hora de matricular los estudiantes, había 1 o 2 que decía que no tenía mail y el mail era el mismo. Pensamos también, eso que también me hace ruido en la cabeza, de que teníamos muchos, ya en el campus obviamente ya teníamos un montón de estudiantes ya matriculados. Algunos se matricularon manualmente y otros sí eran vinculación con guaraní. Entonces a lo mejor eso puede ser que sea una falla, que nos hayamos matriculado manualmente. Te diría que no, pero habría que ver bien el caso particular. Lo primero, sí, revisen el tema de la compatibilidad entre versiones. Si eso está bien y están trabajando con una versión de Moodle soportada por la 3.18 de guaraní, el error tiene que ser otro y te pedimos que después, si lo dejaron en el foro, yo no lo tengo en la cabeza, no recuerdo haberlo visto, pero puede que se me haya pasado. Si lo hicieron, por favor después indicanos cuál es el hilo de ese foro, y si no lo hicieron, déjalo, por favor pónganlo, postéenlo en el foro, así lo podemos seguir por ahí y le sirve a alguna otra universidad si le pasó. Ok. Agrego algo, lo que puede también estar pasando es que, si entendí bien, dijeron que generaron un CSV y crearon en Moodle a través de ese CSV. Y a veces lo que pasa está bien, vos con el CSV creás el usuario en Moodle, Sí. pero lo que es la vinculación nosotros la tenemos registrada en una tabla de guaraní. Ok. Por eso a veces hay un comando que tenemos que es creo que es vincular a alumnos de Moodle, que vincula y a la vez, o sea, justamente lo vincula en la tabla y ahí queda la relación. Claro. Por ahí eso también genere problemas, de que no figure en guaraní esa vinculación con el usuario. Y sí, el tema de los errores podemos llegar a verlo, quedan los logs, todo eso, y sí, lo podemos ver. Hay una opción que agregamos en la documentación que se configura en Moodle para que los logs te muestren más detalles de lo que está pasando. Bien. Hay un paso en la documentación, si después nos decís el hilo del foro, sí, yo la verdad que ahora no recuerdo si lo pusimos en foro, porque imagínate que estábamos en producción, nos faltaban 2 días para que los chicos empiecen a cursar, con lo cual, bueno, nada, hicimos todo manual y estuvimos 3 días sin dormir y lo sacamos adelante. Pero es una herramienta que el año pasado lo usamos y funcionó perfecto, por eso
era la duda. Seguramente que había algo mal que estábamos haciendo, pero bueno, después lo vemos entonces por GDS o foro y demás. Muchas Dale, gracias perfecto. y perdón. No, por favor. Gino nos dice, hablaron de que se puede vincular más de una comisión con un curso. ¿Eso es de forma masiva en todo el sistema o se puede hacer para un docente en particular? No, como bien dijo Martín cuando habló de eso, ustedes pueden elegir qué quieren hacer con esa comisión. Si quieren generar con una materia, con una actividad, perdón, que tiene muchas comisiones, ustedes seleccionan, indican si quieren que todas esas comisiones se agrupen en un mismo curso. Si no indican eso, por defecto el sistema les va a crear un curso para cada una de las comisiones. Hay una consulta acá de Gaby que es, cuando une varias comisiones en un solo curso en Moodle, ¿sería un metacurso en Moodle o en Moodle mezcla a todos los estudiantes y profesores? Corregime, Leito, si me equivoco, pero es un único curso que crea donde mezcla a todos los Sí. estudiantes y los profesores. Claro, exactamente. A la hora de matricular es como que el docente te lo va a matricular como profesor y el alumno como estudiante. Obviamente eso va de la mano cómo configuraste en la operación, la de administrar plataformas. Si a un docente le pusiste le pusiste que en rol es estudiante y te los va a matricular como estudiante. Claro, Eso depende pero cómo va a crear un único curso donde van a estar mezclados todos los docentes y alumnos de las comisiones de esa actividad. Sí, no es que va a ser un agrupador creo que tiene la opción de grupos, el Moodle en un curso, pero no funciona de esa manera. Es para crear un único curso donde estén todos metidos. Guillermo nos dice, ¿qué pasa con los datos de Guaraní cuando cambiamos algo en Moodle, ya que es unidireccional? Cuando cambian algo en Moodle... Por ejemplo, el nombre del curso creo que se refiere. Había una que decía qué pasa si cambio en Moodle el nombre corto del curso. Caiván, son vidas separadas, digamos. Claro. O sea, eso tal vez es algo que debemos incluir en el análisis. Nos hacíamos la pregunta el otro día sobre cuáles son las cosas que deberíamos contemplar en esta vuelta de información y tal vez tendríamos que incluir esto en el análisis. ¿Qué pasa si se produce algún tipo de este cambio? Si hay algunas otras cosas que les parece que tengamos que tener en cuenta, estaría buenísimo que nos las hagan llegar vía foro o a través del mail guarani@ciueduar. Sobre este tema estaría buenísimo. Tal vez podemos después incluir, nosotros crear algún tipo de hilo o algo en el foro para que nos puedan hacer llegar ahí las cosas que tengamos que tener en cuenta. Si la comisión acepta inscripciones de alumnos de 2 responsables académicas, tendría que tener el cuidado de vincular las 2 responsables académicas al Moodle en cuestión. Sí, claro. Esa vinculación la hacen a través de responsables académicas. En este caso son 2 responsables académicas o más que comparten una única instalación de Moodle. Acá nos copiaron una consulta desde YouTube, que es, hola, hablaron que se puede vincular más de una comisión con un curso. ¿Eso es en forma masiva en todo el sistema o se puede hacer para un docente en particular? No, esa la respondimos recién, es lo que decíamos, que cuando se vincula, se elige, está la opción. Si lo marcás, te las va a agrupar y si no, te va a crear un curso para cada una de las... Claro, sí, lo que hay que aclarar también acá es que desde la operación masiva, eso se hace para comisiones de la misma actividad. En cambio, si vos lo haces en forma individual desde administrar comisiones, vos podés vincular tu comisión a un curso de Moodle existente que ya esté vinculado a otra comisión diferente, de otra actividad tal vez. Hoy por hoy lo único que te pide como requisito es que alguno de los docentes de esta comisión esté matriculado ya en ese curso.
En ese caso, cuando lo haces en forma individual, también tenés esa posibilidad de machear en un mismo curso comisiones de diferentes actividades. Bien. Leo, acá te vamos a necesitar a vos. Desde su experiencia, ¿alguna recomendación para tener en cuenta a la hora de hacer la vinculación de usuarios existentes en Moodle? Una instalación de Moodle con usuarios creados antes de la integración de Moodle con Guaraní. Funcionalmente, creo que ninguna. No sé, técnicamente, Leo, si hay algo a tener en cuenta que valga la pena mencionar. Como era, ellos ya tienen... Tienen un Moodle instalado, tienen usuarios creados en ese Moodle, pero no están vinculados con Guaraní. Ahí lo que hicimos en ese caso es el comando que mencionaba Martín, que es el de vincular usuarios con Moodle. Lo que sí tiene que haber mínimo algún campo de macheo que coincida, o sea que de repente el mail que está en Guaraní tiene que coincidir con el email de Moodle o el username, y ejecutando el comando que tenemos en Guaraní de vincular usuarios, ya se puede asociar con los usuarios de Moodle. Bárbaro. Bueno, nos dicen que en la Universidad Nacional del Sur suelen cambiar habitualmente los nombres de los cursos, así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver esta vuelta que estábamos mencionando. Pamela nos dice, administrar cursos virtuales de la comisión. En administrar cursos virtuales de la comisión, ese permiso sí o sí habilita a docentes a actualizar, pero también a crear cursos, o se puede seleccionar que solo pueda actualizar. No, hoy por No, hoy lo que todo. hace ese permiso es habilitar o deshabilitar directamente la solapa de Moodle. No está como por separado el si puede vincular, desvincular cursos de lo que es la actualización de las matrículas. Acá Leonel nos aclara, gracias Leo, que no pasa nada si cambia el nombre de los cursos porque la vinculación se da a través del ID. Si ¿podés confirmar esto, Leo? O sea, aunque se cambie el nombre en el curso en el Moodle, el ID se mantiene inalterable, ¿no hay problema con eso? Claro, exactamente. Y lo mismo pasa con el usuario. De repente se creó un usuario en Moodle con los mismos datos de Guaraní. Después el usuario de Moodle va y le cambia todo, el nombre, apellido, y no pasa nada porque la vinculación es por ID, que el ID no tiene forma de cambiarlo. Excelente. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí, bueno, eso también apuntaba mi pregunta cuando preguntaba sobre cambiar el nombre de las mesas de examen. En Moodle tenemos nombre corto y nombre largo. Yo entiendo que el nombre corto es el ID, digamos la clave que usa Moodle. Moodle utiliza un número en la categoría, pero no en el curso. No sé si estoy equivocada. Por eso digo, ustedes están vinculando con el nombre corto del curso, no de la categoría, del curso, porque entonces yo puedo cambiar el nombre largo, porque no voy a perder la vinculación. Y eso va a ser válido. Va a ser válido tanto para... En cambio, en la parte de los usuarios es correcto, utiliza el ID interno de Moodle. Nosotros justamente en estos días estuvimos haciendo cambio de los username porque había errores y no tuvimos ningún problema y automáticamente se seguía vinculando Guaraní con Moodle, porque utiliza el nombre interno, o el número interno de Moodle. Pero en cursos no hay un número. ¿Cómo sería? A ver. No, sí, es todo por ID. El número vos básicamente no lo vas a ver porque es algo interno, es un ID interno. Por ahí lo puedas llegar a ver en la URL cuando entres a Moodle a administrar cursos, y vas a ver que arriba en la URL dice ID tanto y ese es el ID del curso. Tiene un número también. Tiene un número, pero lo del nombre corto y nombre largo no hay drama porque perfecto. yo en mi caso he probado de que le pongo cualquier cosa y
se vincula igual, es por ID la vinculación. Buenísimo. Entonces, si nosotros generamos una mesa de examen, después muchas veces hay que hacer cambios, ¿viste? En los nombres o algo, entonces no va a haber ningún problema. No hay problema, porque es todo por ID interno, sí. Bien, clarísimo, gracias. De nada. ¿Puedo Gaby hacer nos una dice... pregunta? Sí. En Moodle los usuarios pueden cambiar todos sus datos de perfil, ¿sí? Nombre, apellido, email. Los que están sincronizados con Guaraní, ¿qué pasa si cambian el nombre, el apellido? Recién hablaron algo de eso y dijeron que no pasaba nada, pero ¿qué datos se muestra a la hora de, por ejemplo, abrir un libro de calificaciones un profesor o tomar un cuestionario? ¿Qué datos se van a estar mostrando? ¿Los que cambió el usuario o los que figuren en Guaraní? Los datos que te va a mostrar, los datos que vas a ver en Moodle siempre van a ser los datos que el usuario tiene declarados en Moodle. Si cambió el nombre, te va a mostrar eso. Lo que sí se va a mantener es la vinculación con el usuario de Guaraní. Si Sebastián Natarelli en Guaraní tenía un usuario en Moodle que era Sebastián Natarelli, yo le cambio el nombre y le pongo Superman, Moodle va a mostrar Superman, pero va a estar vinculado con Sebastián Natarelli de Guaraní. Está bien. Entonces, cuando vos sacás el reporte de las comisiones en Guaraní, vas a ver el nombre y el apellido del alumno que tiene en Guaraní y cómo el docente se va a dar cuenta que es el alumno Superman de Moodle. Por el número de documento, por el username, por ejemplo. El número de documento no, el username. Hablando a nivel... ¿En un reporte en Guaraní que también muestre datos de Moodle? ¿Algo así es? Creo que no. No, pero vos suponete esto. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Sur tenemos como username el DNI o CUIL, ¿sí? Entonces, un docente que saca un reporte de comisiones, ¿sí? Que tiene el nombre, el apellido del alumno, el legajo, etcétera, etcétera, y ponele que nosotros le agregamos el DNI, si en Moodle Sebastián se cambió a nombre Superman, el docente lo ve en Moodle como Superman, y en el listado de comisiones, que lo usan un montón los docentes, lo está viendo como Sebastián. ¿Cómo hace ese match? ¿A través de qué? ¿Me entendés? Queda inconsistente. Queda inconsistente lo que está guardado en Moodle con lo que está guardado en Guaraní. Por más que haya un match. Sí, entiendo. Deberíamos incluir en un reporte, en ese reporte del listado de comisión, el username de Moodle. Claro. Sí, no solamente eso, sino además que se vaya actualizando, es decir, si después el usuario cambia su username, que también se actualice esa información en el reporte. Como experiencia, nosotros a los usuarios en Moodle no le permitimos cambiar. No le permitimos cambiar el username, el nombre y el apellido, solamente le permitimos cambiar el correo. De esa manera evitamos esta inconsistencia. Sí, está muy bien que nos permitan hacer eso, porque la verdad es que hoy en día nosotros no tenemos manera de controlar qué es lo que pasa en Moodle. Eso es un poco lo que decíamos al comienzo de la presentación. Hoy en día es unidireccional, digamos, lo que pasa. De Guaraní pasan los datos a Moodle, pero no tenemos ese feedback y no tenemos manera de controlarlo. A ver, el username no lo permite directamente, un usuario no lo puede modificar en Moodle. El nombre y el apellido sí, y me parece que está bien porque es potestad del usuario cambiar su apellido y nombre si está mal escrito. No puede estar cambiando y actualizando datos de usuario constantemente.
me parece que es una precisión. No, está bien, digo, es algo que lo tenemos que tener en cuenta y lo anotamos lo sumamos a esta listita de cosas que tenemos que tener en cuenta sobre qué cosas nos tenemos que traer de Moodle. Claro, porque si no debería estar en la especificación que se deshabilite, como dijo no sé quién habló, perdón, no vi, que se deshabilite la posibilidad al usuario de cambiar su nombre y apellido. Que en nuestra universidad no, digamos, como que no está bien visto. No, está perfecto, está perfecto. Digamos, tendríamos que hablarlo. Sí, obviamente. La realidad es que siempre, y no solo en estas cuestiones, las instituciones tienen distintas maneras de abordar distintas cosas, y eso está bien. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es contemplar claro, todas las opciones, sí, y que ustedes tengan la opción como institución de elegir de qué manera lo llevan. Sí, Tal sí. vez si incluyéramos en el reporte el username para que el docente pueda saber que tal username se corresponde con tal alumno, con eso estarían salvados en las dos opciones, quienes permiten no cambiarlo y quienes permiten cambiarlo. Sí, bueno, muchas gracias. No, por favor. Estaba silenciado, digo, vamos a hacer, tratar de responder rápido el resto de las consultas porque estamos ya un poco pasados de tiempo. Lo que nos quede sin responder, podemos después crear un hilo en el foro, buscar la manera o debajo en el portal comunidad, cuando subimos el webinar, abajo podemos poner las respuestas de las consultas que nos queden sin responder. Vamos a hacer un repaso rápido por lo que tenemos. Mostraron que varias comisiones pueden estar en un único curso de Moodle, y también que si no se marca la opción, cada comisión crea un curso en Moodle. Tenemos una mezcla en nuestra unidad académica porque tenemos comisiones creadas por ubicación, varias comisiones en una ubicación y varias comisiones en otra ubicación. ¿Cómo se vincularía en ese caso? ¿Se puede crear un único curso por ubicación? En realidad, ahí lo que deberían hacer es seleccionar, por ejemplo, las comisiones que correspondan a la misma ubicación, y ahí sí dar la opción de unirlas todas en un único curso. Es decir, no hacer todas las comisiones en el mismo proceso, sino ir dividiendo el proceso de creación de comisiones masivamente. Entonces digo, bueno, primero lo hago para las comisiones de la misma ubicación, después lo hago para las que son diferentes. Esa sería como la estrategia en ese caso. Silvina nos dice que, bueno, que desde Moodle se puede cambiar el email. ¿Qué pasa con docentes y alumnos que cambian el email en Moodle y les queda uno distinto al de Guaraní? Leo, una vez hecha la vinculación entre dos usuarios, si se hizo a través del email y cambian el email, ¿qué pasa? ¿Ya queda esa vinculación hecha o se rompe? No, queda. Sí, por ahí no queda claro que el comando ese de vincular usuarios, vos le decís, o sea, de antemano, como prerequisito, vos tenés que saber que tenés algún campo de Guaraní que machea con el de Moodle. Una vez que lo corres, hace la vinculación, pero la vinculación no es que la hace por email, sino siempre por el ID. Entonces, si una vez que se vinculó, vos después más adelante vas a Moodle o a Guaraní y le cambiás los datos, sigue la vinculación. Se mantiene, porque perfecto. Sí, es todo por ID, que el ID nunca cambia. Bárbaro. Viviana nos pregunta si los datos controlados están en Guaraní o están en el Moodle. No, por ahora todos los datos sobre los que nosotros tenemos control están en Guaraní. Bueno, Viviana dice, entonces no deberían tomar la información de Moodle como válida, podrían no permitir cambiarlos en Moodle. Bueno, eso, de Eso nuevo, ya es una cada configuración institución decide.
¿En qué versión de Moodle recomiendan para Guaraní 3.18.1? Esto con respecto a la integración. No es que recomendamos, sino que es cuál funciona con esa versión de Guaraní. Claro. Tienen la tabla de... Esto es muy importante, no solo para la integración de Moodle, sino con cualquiera de los otros módulos que interactúan de Guaraní. Hay dentro de la documentación un apartado que se llama correspondencia entre versiones. Por favor, siempre que vayan a hacer la vinculación de Guaraní con cualquier otro módulo, Moodle, Tehuelche, Coya, Sanaviron Quilmes, Wichi, verifiquen que la vinculación la están haciendo entre dos versiones que son compatibles. Guillermo nos pide si podemos explicar el single sign-on, si se puede integrar con G Suite. Estamos Ahí. medio jugados de tiempo, Guillermo, con eso. No sé, Leo, si hay... Creo que hay, sí. Ahí está, Ahí Martín. le pegué una documentación donde justamente se explica el single sign-on vinculado con Moodle. Bárbaro. Ahí pego otro, yo también creo que es esto. No. Copiense, Guillermo, copiate ese link de la documentación. Si no, yo ya sé copiar, es desde la documentación de la wiki de Guaraní, entras a la versión de Guaraní que tenés, y dentro de la columna de documentación técnica, interfaces con otros módulos, y ahí vas a ver la interfaz con Moodle con single sign-on. Bien. Bueno, estamos súper pasados de tiempo. Recuerden que no explica el funcionamiento, dice Guillermo. Bueno, cualquier cosa, si tenés alguna consulta puntual, Guillermo, sobre este tema, por favor, crea un hilo en el foro técnico, y lo seguimos por ahí. ¿Qué les iba a decir? Bueno, les iba a decir que ya estamos en momento de cerrar este webinar, que los esperamos a todos. El martes tenemos el primer taller de usuarios, taller / comité de usuarios y técnicos del año. Esperamos verlos a todos por ahí y que les haya servido lo que compartimos en este webinar. Muchas gracias a Martín por la exposición, a Estela y a Sebastián por el trabajo que hicieron en la previa, obviamente a todo el equipo Guaraní, a Leo, que es el que puso la voz, porque la cara no lo vi, y a todos ustedes por participar de estos espacios que son súper importantes para nosotros, y bueno, los esperamos el próximo martes. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Chao, hasta luego.